La luna. Desde el principio de la humanidad el hombre la ha mirado y la ha admirado. Le ha escrito poemas, le cantó canciones, algunos creyeron que era mágica y otros incluso se enamoraron. Está ahí, nos acompaña noche tras noche, pero ¿está tan cerca como parece? ¿Por qué parece cambiar de forma? ¿De qué está hecha? La luna también nos genera muchas preguntas. La Luna es el único satélite natural de la Tierra. Es el cuerpo celeste más cercano a nosotros en el espacio y da vueltas alrededor de nuestro planeta. Es muchísimo más pequeña que el Sol y sin embargo la vemos casi del mismo tamaño, porque está mucho más cerca. El diámetro de la Luna es aproximadamente 3 veces menor que el de la Tierra. La Luna cabe en la Tierra unas 27 veces. Pero lo más llamativo de la luna es que no siempre se ve igual. En noches sucesivas tiene un aspecto diferente. Estas distintas formas de la luna son las fases y se repiten ordenadamente cada mes. Luna llena, cuarto menguante, luna nueva y cuarto creciente. Las fases lunares dieron lugar a muchas interpretaciones. Algunos pueblos pensaron que la luna era como las personas, que decrece porque está envejeciendo y muere al llegar la luna nueva. Entonces es reemplazada por una luna que nace y crece durante su infancia. Llega a la madurez en luna llena y envejece a medida que la va viendo más delgada hasta morir. Pese a tantas leyendas y mitos desde la antigüedad, los que observaron las fases de la luna pudieron sacar muchas conclusiones. Una de ellas fue que siempre transcurre casi la misma cantidad de tiempo entre 2 lunas llenas sucesivas. Y que eso es una forma de medir el tiempo. Los primeros calendarios que existieron fueron los lunares. Permitían calcular cuántos días o lunas llenas faltaban para esperar un suceso determinado. Más tarde se desarrollaron otros tipos de calendarios como el que usamos nosotros, relacionados con el Sol. Buenaventura Suárez, un sacerdote nacido en Santa Fe en el año 1679, fue el primer astrónomo de estas tierras. Trabajaba con elementos muy precarios. Solo tenía la información de libros especializados y de cartas que le mandaban algunos otros astrónomos del mundo. Con estos elementos, Buenaventura consiguió construir un reloj de péndulo con los índices de los minutos y segundos y telescopios de diversas graduaciones y un cuadrante astronómico con el que podía reducir, igualar o ajustar el reloj a la verdadera hora del Sol. Con ellos realizó desde tierra guaraní excelentes observaciones detalladas del movimiento del Sol en el cielo, de la Luna y los planetas, las fases lunares, los eclipses de Sol y de Luna y también el movimiento de los satélites de Júpiter. Como también fue un excelente calculista, pudo anticipar con precisión cuándo se iban a producir las diferentes fases de la Luna en todos los meses de los futuros 100 años. Pero la observación de la luna nunca dejó de despertar el interés de los estudiosos. Igual que la Tierra, la Luna está iluminada por el Sol y siempre tiene una mitad iluminada y la otra a oscuras. La Luna se traslada alrededor de la Tierra y tarda casi un mes en dar una vuelta completa a su órbita. Desde la Tierra la vemos cambiar de lugar respecto del Sol. Algunos días está a la derecha del Sol y muchos otros días aparece cuando el Sol ya no está en el cielo, es decir, durante la noche. Este cambio de posición es el que origina la fase de la Luna. Lo que cambia es nuestro punto de vista respecto de la mitad de la Luna que está iluminada. La Luna está cambiante y al mismo tiempo eterna. Pero, ¿siempre estuvo ahí? ¿Cómo se formó? ¿Qué es? A lo largo de los siglos nos preguntamos por la Luna como si se tratara de una mujer misteriosa. En muchas culturas de la antigüedad se asoció el origen de la Luna con personajes femeninos. Por ejemplo, para los egipcios era la diosa Isis, hija del dios Sol, Ra. Los griegos antiguos la creían la diosa Selene, una mujer joven y hermosa que recorría el cielo en un carro de plata tirado por 2 caballos. Los diaguitas, pueblo precolombino que habitó una parte del noroeste argentino,
imaginaron una hermosa leyenda sobre la luna. Hace muchísimos años, el sol reinaba sobre el cielo. De día todo era alegría, pero durante la noche, en la oscuridad, un gran temor se apoderaba de las aldeas. Cierta vez, un puma sanguinario se ensañó con un pequeño poblado. Entonces, Kila, una joven valiente y generosa, decidió poner fin a esta amenaza. Una noche, Kila no se refugió junto a su pueblo. Se quedó sola en un lugar abierto y cuando el puma se acercó, ella comenzó a correr muy velozmente. El animal la siguió, pero Kila conocía perfectamente la región y sabía dónde ocultarse. Así, durante 2 días, fue alejando a la fiera de su pueblo. Pero finalmente, en la tercera noche, el puma la acorraló. La joven se dio cuenta que estaba perdida. Sin embargo, contenta, porque había logrado apartar a la bestia de la gente, se dispuso a morir. En ese momento, ocurrió algo asombroso. La figura de la muchacha comenzó a ascender por el aire hasta convertirse en un astro redondo y luminoso que quedó prendido en el cielo. Los amigos de Kila, que la buscaban intensamente, vieron la transformación y comprendieron qué había pasado. A partir de ese momento, Kila nunca los abandonó. Los acompañó todas las noches con su luz. En la modernidad también se imaginaron historias sobre la luna. Hace unos 100 años, llegar hasta ella era una de las fantasías más populares. De hecho, fue el tema de una de las primeras películas que existieron, Viaje a la Luna, de Georges Méliès, en 1902. En la película, las personas viajaban a la luna propulsadas por un cañón. Pero a fines de la década del 60, el viaje a la luna dejó de ser solo un deseo o una fantasía. El 16 de julio de 1969, la misión Apolo 11 despegó hacia la Luna y 4 días después, el 20 de julio, Neil Armstrong y Edwin Aldrin fueron los primeros seres humanos en pisar suelo lunar. En los años siguientes, otras 5 expediciones tripuladas llegaron a la Luna, donde instalaron aparatos científicos, realizaron mediciones y tomaron muestras del suelo, que trajeron a laboratorios en la Tierra, donde fueron estudiadas. Hoy la Luna es el astro más conocido y estudiado, en gran medida, gracias a los datos recogidos por estas misiones espaciales que han hecho de la Luna el único lugar del universo, además de la Tierra, visitado por seres humanos. El análisis de muestras recogidas reveló que casi en su totalidad, la Luna está formada por rocas cuya composición química es similar a las de la corteza terrestre. Los materiales de acá y allá se parecen tanto que este descubrimiento llevó a los científicos a reafirmar la teoría de que la Luna es hija de la Tierra. Claro que decir hija de la Tierra es una manera poética de explicar el origen de la Luna, pero en realidad lo que se quiere decir es que la Luna se formó a partir de la Tierra. ¿Cómo se formó la luna? ¿Por qué decimos que es hija de la Tierra? Los científicos creen que hace unos 4.500 millones de años, un cuerpo enorme del tamaño del planeta Marte chocó contra la Tierra. La Tierra todavía era una masa caliente, incandescente y blanda. El impacto fue tan violento que arrojó al espacio una gigantesca lluvia de fragmentos. Algunos de estos fragmentos quedaron dando vueltas alrededor de la Tierra, se agruparon y formaron un solo cuerpo incandescente que se fue enfriando. Y miles de millones de años se transformó en la Luna tal como la vemos hoy. La Luna es el objeto más grande y brillante del firmamento nocturno. Incluso, a simple vista, puede observarse que la estructura de su superficie es muy variada. En 1609, el científico italiano Galileo Galilei inventó el telescopio y con él pudo observar más en detalle la superficie lunar. Galileo descubrió que está cubierta de cráteres, que son enormes huecos con bordes elevados y de extensas planicies oscuras, a los que llamó mares, aunque hoy sabemos que no están formados por agua. El estudio de las rocas lunares permitió a los científicos determinar que la mayor parte de los cráteres se formaron hace unos 3.800 millones de años.
cuando la Luna tenía apenas unos pocos millones de años de edad. Hace 3.800 millones de años cayó sobre la Luna una lluvia de grandes rocas. Estas enormes piedras dejaron su huella en la superficie de la joven Luna, formando muy rápidamente una enorme cantidad de cráteres. La lava del interior lunar fluyó llenando los enormes hoyos producidos por los impactos y se formaron los depósitos de piedra oscuros que llamamos mares. La lava borró las marcas de los hoyos, pero no llegó a las tierras altas. Por eso hay tan pocos cráteres en los mares y tantos en las zonas montañosas. Más tarde, la lluvia de rocas fue pasando poco a poco y desde entonces se han formado menos cráteres. ¿Cómo es que el material arrancado de la Tierra que formó la Luna después del inmenso choque no se alejó cada vez más de la Tierra y se perdió en el espacio? ¿Por qué quedó dando vueltas alrededor de nuestro planeta? Los científicos tienen una explicación para esto y se llama gravedad. Para entender cómo actúa la gravedad, plantearemos primero un ejemplo más sencillo. Sabemos que los cuerpos tienen una propiedad llamada masa. Digamos, vamos a representar a dos cuerpos de esta manera. Y sabemos que gracias a esa propiedad, estos cuerpos experimentan una atracción y esa atracción se hace más fuerte a medida que los acercamos. En el caso del sistema Tierra-Luna, la explicación del movimiento de la Luna respecto a la Tierra la podemos hacer de manera muy simple, haciendo una analogía con lo que ocurre cuando atamos una piedra a un hilo, le damos una cierta componente de velocidad a esa piedra y lo que obtenemos es un movimiento orbital, o sea, una órbita alrededor de este punto fijo donde hemos atado el hilo. Veamos qué pasa con la Luna entonces. No tenemos ningún hilo, pero lo que sí tenemos es esta componente de fuerza entre lo que ahora va a ser la Tierra y lo que es la Luna. Merced a esta componente de velocidad, entonces lo que tenemos es, sobre todos los puntos de esta órbita, siempre una composición de movimientos apuntando hacia la Tierra. Y eso es justamente lo que resulta en este tipo de órbita. La Luna da vueltas alrededor de la Tierra y no escapa al espacio porque una fuerza la desvía permanentemente. La fuerza que mantiene unidas a la Luna y la Tierra y evita que se separen actúa aún a través del espacio. Esta atracción entre la Luna y la Tierra se llama atracción gravitatoria o fuerza de gravedad. En todas partes, los astros dan vueltas uno alrededor de otros, unidos por la fuerza gravitatoria que los desvía constantemente y evita que se alejen. Así, los planetas giran alrededor del Sol retenidos por la fuerza gravitatoria. La gravedad es una fuerza universal que da forma al universo. Gracias a ella, las estrellas se agrupan de a millones formando galaxias. Las galaxias se agrupan en formaciones mayores llamadas cúmulos y los cúmulos en supercúmulos. Ninguna de ellas está quieta y sus movimientos están controlados por la fuerza de gravedad. Así como la Tierra ejerce atracción gravitatoria sobre la Luna, al mismo tiempo la Luna ejerce atracción gravitatoria sobre la Tierra. Pero, ¿qué pasa cuando la Luna ejerce esta atracción? Quienes viven a orillas del mar saben que el agua crece y decrece durante el día. Eso son las mareas y suceden por causa de la Luna. La altura de las aguas cambia durante el día según la posición de la Luna en el cielo. Cuando la Luna está justo sobre el lugar, las aguas suben. Más o menos 6 horas después, las aguas bajan. Este movimiento se repite alternadamente en cada lugar 2 veces por día. Las aguas suben hasta un nivel máximo en la marea alta o pleamar y 2 veces por día bajan a un nivel mínimo, conocido con el nombre de marea baja o bajamar. En los lagos y ríos también se producen las mareas, aunque no son tan notables. También en las costas oceánicas hay lugares donde las mareas son más notables que en otros. En la Patagonia Argentina, por ejemplo,
Hay lugares donde la diferencia entre la marea alta y la marea baja llega a ser de hasta 12 metros. Así como la Tierra ejerce atracción gravitatoria sobre la Luna, al mismo tiempo la Luna ejerce atracción gravitatoria sobre la Tierra. Las rocas del suelo terrestre son duras y se deforman muy poco cuando la Luna tira de ellas hacia arriba. Pero las aguas de los mares y los ríos sí se deforman notablemente. Esto produce las mareas. La fuerza de gravedad es más débil cuanto más separados están los cuerpos que se atraen. Por eso, la atracción de la Luna no tiene la misma intensidad en todos los puntos de la Tierra. En un momento determinado del día, correspondiente a una posición determinada de la Luna y la Tierra en el espacio, las zonas de la Tierra más cercanas a la Luna experimentan un tirón más intenso que las zonas más alejadas. Cuando la Luna está sobre ellas, las aguas suben, se acercan a la Luna. El agua de los océanos que cubren la Tierra se comportan como un cuerpo elástico y se deforman por la gravedad de la Luna. Las aguas suben en los lugares que están frente a la Luna y en sus antípodas, es decir, los océanos se estiran a lo largo de la dirección que une la Luna y la Tierra, de un lado de la Tierra y del lado opuesto. En ese instante se produce marea alta en esas zonas de la Tierra. Como en esas zonas se acumula más agua, en otras de los océanos baja la cantidad y el nivel hace lo mismo. Por eso siempre hay dos zonas de la Tierra donde la marea está alta y otras dos donde la marea es baja. Pero la Tierra no está quieta, rota alrededor de su eje, una vuelta entera cada 24 horas. Por eso, si en un momento determinado un punto de la Tierra está justo enfrente de la Luna, unas 12 horas después estará en la posición opuesta. En esos momentos habrá marea alta en ese lugar. Más o menos 6 horas después de la marea alta, ese lugar de la Tierra pasará por posiciones intermedias y la marea será la más baja del día. Un día después, la Luna estará un poco corrida de su órbita y un lugar de la Tierra tardará un poco más de 24 horas en volver a enfrentarla. Si exageramos la altura de las aguas y la velocidad con que rota la Tierra y se traslada la Luna a su alrededor, desde el espacio, las mareas se podrían ver como en esta animación. Hay costas donde la amplitud de las mareas, la diferencia entre pleamar y bajamar, es muy notable. Y alguien pensó que esta diferencia de amplitud podía servir para algo, y pusieron a la Luna a trabajar. Hace 300 años, en algunas zonas costeras de Europa, se les ocurrió aprovechar el ascenso y descenso de las aguas para generar energía. Todavía no existían máquinas alimentadas con carbón o petróleo. Las que había eran movidas principalmente por molinos de viento o ruedas que aprovechaban el movimiento de agua de los ríos. Fue en esa época cuando se construyeron los primeros molinos movidos por las mareas, pero se dejaron de usar cuando surgió la máquina de vapor. Hoy en día que el petróleo y el carbón empiezan a hacerse escasos y contaminan demasiado la atmósfera, las mareas ofrecen una alternativa muy interesante para generar energía eléctrica. La idea básica de las centrales mareomotrices es atrapar las aguas del mar cuando suben en enormes piletas que pueden cerrarse mediante compuertas. Unas horas después, cuando se produce la marea baja, las compuertas se abren y permiten que el agua encerrada en las piletas caiga hacia el mar a través de conductos. En el camino del agua que entra y sale de las piletas se ubican turbinas que giran impulsadas por el agua y mueven un generador eléctrico. Para que resulte conveniente la construcción de una central mareomotriz, la amplitud de las mareas debe ser grande, superior a los 4 metros. Y eso solo se produce en unos 40 lugares del mundo, entre ellos el Golfo de San Jorge en la provincia de Chubut, Argentina. Se calcula que, instalando centrales en todos esos lugares del mundo, se podrían generar en un año una energía equivalente a la provista por 1.000 millones de barriles de petróleo. Otra opción para aprovechar la energía de las mareas es usar turbinas que quedan sumergidas mar adentro, no muy lejos de la costa. El movimiento del agua que sube y baja con las mareas hacia la costa hace girar las turbinas como el viento hace girar la rueda de un molino. Hemos mencionado que el aspecto de la porción que vemos de la Luna iluminada
va cambiando a lo largo del mes en un ciclo de 4 fases: luna llena, cuarto menguante, luna nueva y cuarto creciente. Las fases de la luna se deben a cómo va cambiando la posición de la luna alrededor de la Tierra, ambas frente al Sol. También asociamos las mareas al movimiento de la luna alrededor de la Tierra. En las noches de luna llena y los días de luna nueva, las mareas son inusualmente amplias. El cambio de altura de las aguas es mayor durante esa fase de la luna que en cualquier otro día del mes. Es mayor porque el Sol suma su fuerza gravitatoria a la de la Luna y juntas deforman las aguas más que en ningún otro momento. El Sol es un cuerpo enorme y su fuerza de gravedad es muy intensa. Por eso, aunque la Tierra está muy lejos de él, experimenta una atracción gravitatoria por parte del Sol bastante notable. Más notable aún es cuando suma sus efectos a la fuerza de gravedad de la Luna. La luna nueva se produce cuando la luna queda entre la Tierra y el Sol. Desde la Tierra no podemos ver la luna porque el Sol nos encandila. Como la luna y el Sol están alineados con la Tierra, ambos tiran gravitatoriamente de las aguas hacia afuera y sus efectos se suman. Por eso las mareas son muy amplias en luna nueva. En luna llena, es la Tierra la que se interpone entre el Sol y la luna. Y nuevamente las dos fuerzas gravitatorias tiran a las aguas oceánicas hacia afuera. Además de las fases lunares y las mareas, los movimientos de la Tierra y la Luna frente al Sol se relacionan con otros fenómenos importantes para nuestra vida y la de otros seres vivos, porque nos marcan el tiempo. Estos son el día, que es el tiempo que demora la Tierra en girar sobre sí misma, es decir, en rotar una vuelta completa sobre su eje. El mes, que es el tiempo que dura un ciclo lunar completo, y el año, que es el tiempo que demora la Tierra en dar una vuelta completa a su órbita alrededor del Sol. El Sol y la Luna están ahí, pero no siempre los vemos. A veces hay eclipses. Los eclipses son fenómenos cíclicos derivados del movimiento de la Luna alrededor del planeta Tierra. Se producen cuando la Luna, la Tierra y el Sol quedan alineados. Los eclipses de Sol se producen cuando la Luna queda entre el Sol y la Tierra. La sombra de la Luna se proyecta entonces sobre una región de la Tierra. En la zona de la Tierra que queda exactamente detrás de la Luna, el Sol se oculta por completo. Desde allí, el eclipse de Sol es total, algo muy hermoso y muy difícil de ver, porque esta región no es muy extensa. En la superficie de la Tierra, alrededor de esta sombra densa, existe otra de menor oscuridad. Desde ese lugar se ve el Sol y solo una parte de él queda tapada por la Luna. Eso es un eclipse parcial. Como la Tierra se mueve, distintas regiones del planeta van pasando por la sombra de la Luna. Cuando la Tierra queda alineada entre el Sol y la Luna, al pasar la Luna por la zona donde la Tierra proyecta su sombra, se oscurece. Y esto es un eclipse de luna. Si la Luna estuviera exactamente alineada con la Tierra, tendríamos un eclipse de luna cada luna llena. Pero no, solo se produce 2 veces por año. La órbita de la Luna está inclinada, por eso no se produce un eclipse de luna en cada luna llena. En general queda más arriba o más abajo que la sombra de la Tierra. Cada eclipse de Sol puede verse únicamente desde algunas regiones de la Tierra. En cambio, un eclipse de luna resulta visible desde cualquier lugar del planeta en el que la Luna esté sobre el horizonte en el momento que atraviesa la sombra de la Tierra. Siempre soñamos con viajar a la Luna y cuando lo conseguimos, soñamos con vivir en ella. Hoy no es un sueño pensar que dentro de no muchos años podrían instalarse en la Luna bases habitadas por seres humanos. Pero, ¿qué fines tendrían esas bases? ¿Habrá en la Luna materiales, minerales que sirvan de recursos a los habitantes de la Tierra? ¿Vamos a vivir allí o la Luna se va a convertir en un depósito de desechos de las actividades humanas que contaminan la Tierra? Para saberlo, no hay otro camino que seguir investigando.
Mientras tanto, la Tierra no parará de girar sobre su eje, la Luna alrededor de la Tierra y esta alrededor del Sol. La luna. Desde el principio de la humanidad el hombre la ha mirado y la ha admirado. Le ha escrito poemas, le cantó canciones, algunos creyeron que era mágica y otros incluso se enamoraron. Está ahí, nos acompaña noche tras noche, pero ¿está tan cerca como parece? ¿Por qué parece cambiar de forma? ¿De qué está hecha? La luna también nos genera mucha ilusión cuando se iban a producir las diferentes fases de la luna en todos los meses de los futuros 100 años. Pero la observación de la Luna nunca dejó de despertar el interés de los estudiosos. Igual que la Tierra, la Luna está iluminada por el Sol y siempre tiene una mitad iluminada y la otra a oscuras. La Luna se traslada alrededor de la Tierra y tarda casi un mes en dar una vuelta completa a su órbita. Desde la Tierra la vemos cambiar de lugar respecto del Sol. Algunos días está a la derecha del Sol y muchos otros días aparece cuando el Sol ya no está en el cielo, es decir, durante la noche. Este cambio de posición es el que origina la fase de la Luna. Lo que cambia es nuestro punto de vista respecto de la mitad de la Luna que está iluminada. La luna está cambiante y Buenaventura Suárez, un sacerdote nacido en Santa Fe en el año 1679, fue el primer astrónomo de estas tierras. Trabajaba con elementos muy precarios. Solo tenía la información de libros especializados y de cartas que le mandaban algunos otros astrónomos del mundo. Con estos elementos, Buenaventura consiguió construir un reloj de péndulo con los índices de los minutos y segundos y telescopios de diversas graduaciones y un cuadrante astronómico con el que podía reducir, igualar o ajustar el reloj a la verdadera hora del Sol. Con ellos realizó desde tierra guaraní excelentes observaciones detalladas del movimiento del Sol en el cielo, de la Luna y los planetas, las fases lunares, los eclipses de Sol y de Luna, y también el movimiento de los satélites de Júpiter. Como también fue un excelente calculista, pudo anticipar con precisión. Algunos pueblos pensaron que la Luna era como las personas, que decrece porque está envejeciendo y muere al llegar la luna nueva. Entonces es reemplazada por una luna que nace y crece durante su infancia. Llega a la madurez en luna llena y envejece a medida que la va viendo más delgada hasta morir. Pese a tantas leyendas y mitos desde la antigüedad, los que observaron las fases de la Luna pudieron sacar muchas conclusiones. Una de ellas fue que siempre transcurre casi la misma cantidad de tiempo entre dos lunas llenas sucesivas. Y que eso es una forma de medir el tiempo. Los primeros calendarios que existieron fueron los lunares. Permitían calcular cuántos días o lunas llenas faltaban para esperar un suceso determinado. Más tarde se desarrollaron otros tipos de calendarios como el que usamos nosotros, relacionados con el Sol. Muchas preguntas. La Luna es el único satélite natural de la Tierra. Es el cuerpo celeste más cercano a nosotros en el espacio y da vueltas alrededor de nuestro planeta. Es muchísimo más pequeña que el Sol y sin embargo la vemos casi del mismo tamaño, porque está mucho más cerca. El diámetro de la Luna es aproximadamente 3 veces menor que el de la Tierra. La Luna cabe en la Tierra unas
27 veces. Pero lo más llamativo de la luna es que no siempre se ve igual. En noches sucesivas tiene un aspecto diferente. Estas distintas formas de la luna son las fases y se repiten ordenadamente cada mes. Luna llena, cuarto menguante, luna nueva y cuarto creciente. Las fases lunares dieron lugar a muchas interpretaciones.